ahí está, ¿no? Todos los que aparecen en los videos son los que estamos conectados, ¿o qué? ¿No? Ahí el sonido. El sonido. ¿A quién Se estoy? oye raro. Sí, ya. No se oye, no se oye. Ese tiene voz. Es que me tiene apagado. A ver, presidente, si me escuchas. Sí, sí, te escucho, Villalobos. Bien, 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 gracias. Aquí checando ya la cuestión técnica para dar inicio. Tú me dices cuándo damos entrada. A la hora que usted guste. Esperemos unos 5 minutitos y arrancamos. A la hora que usted me indique. Usted manda el día de hoy. Ah, caray, ¿qué se toma, presidente? Vamos esperando unos 5 minutos y arrancamos. Lo que indique. Néstor, te digo que ya, Villalobos. ¿Ya? No, no te creas, a la hora que tú, que como dijo el presidente, a la hora que tú digas. ¿Y dónde está? Oye, mi presidente, ¿dónde estás? ¿O qué? El presidente anda de vacaciones ahí en el Coliseo Romano, no sé dónde. Ay, Dora. Estoy en el Coliseo Romano de Nîmes, en Francia. Eso, eso. Siempre ha sido Eso. muy exótico. A ver, que luego el presidente es un tanto exótico en sus gustos. Está bien. ¿Y todos me están oyendo ahorita? Sí, todos se escuchan. Desactivamos aquí y... Tengo tiempo aquí, por el Zoom se desconecta, no se desconecta. 2:30. ¿Cuánto tengo? Está programado de la 1 a las 2:30. Entonces, pónganme. Pero se supone que no nos debe de cortar. ¿Ah, sí? Buenas tardes. Que a las 2:30 sí se corte. Pudiera ser que sí, no sé. Hola, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Qué Oye, hasta que te vuelvo a ver, ya Bien. hace un año que no te veo. Sí, no se ha dejado ver usted, oiga. Pues estoy encerrada por el COVID. Y usted le corta. Sus escapaditas. ¿Vale? Ya dese sus escapaditas. Sí, ¿verdad? ¿Qué día hacemos una fiesta, maestra? Pues nomás deja que me pongan la segunda dosis de la vacuna. Vale, la esperamos, la esperamos. Bueno. ¿Y tú te has librado del virus o no? No me he librado del virus, sí, hasta ahorita sí. Todavía no me vacuno. Bueno, todavía no nos toca a los niños, dice. ¿verdad? Eita. Lo ve bien así. Alaba, qué burro. Yo sí lo escucho bien. Como el presidente ya se la puso, pues por eso está muy tranquilo. Sí, a mí me tocó una que se llama 1800. Ah, sí. Ah, caray. Un cristalino. O sea, has de compartir esa vacuna. Pues Perales. Es el Pero nomás es de una dosis, Javier? Javier se tiene que tomar como unas 6 más o menos, maestra. Unas 6 dosis de esas. Oye, presidente, pues si a bien lo tienes, arrancamos. A la orden. Bueno, Oye, muy buenas tardes. ¿cómo andamos de tiempo, perdón? Adelante. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a este pues ciclo de sesiones académicas. Esto es por en la el máquina. colegio. Una máquina la puedo ver. Tengo el gusto. Hay que quitar ese señal a los micrófonos. Cuando entras, dice que si te quieres conectar a la sesión sin sonido. A ver, Todos apaguen el micrófono, presidente. ciérrele los micrófonos a los, A ver, donde tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestro compañero Jorge Villalobos González. Para muchos de nosotros,
nuestro Pepe Grillo en materia fiscal. No sé, Javier. Para muchos de nosotros, nuestro Pepe Grillo en materia fiscal, y que pues hoy nos quiere exponer un tema que luego vale la pena revisitar de vez en cuando, que son las principales obligaciones notariales en materia fiscal federal. Jorge, quedas con la palabra. Muy bien, presidente, te agradezco la presentación. La verdad, primero, la cuestión fiscal es una materia que me ha gustado más que nada, no que la domine, es una materia muy complicada, pero sí me ha gustado revisarla, estudiarla, meterme por ahí en los escondrijos de la materia fiscal. Es muy vasta, es muy interesante porque, bueno, son obligaciones muy delicadas, son sanciones muy delicadas. Entonces, me ha gustado meterme a la rama fiscal, intento dominarla, pero la verdad es que es muy compleja. Y bueno, pues con gusto, en base a lo que hemos platicado en sesiones anteriores con ustedes, voy a hacer algo, tengo algún trabajo que es el que me gustaría compartir con ustedes. ¿Me puedo ver aquí también mi cámara? Tengo una presentación, pues, que le he denominado principales obligaciones notariales en materia fiscal federal. Como dice nuestro presidente, la verdad es que la administración actual, y es una cuestión que a todos nos interesa por parte del colegio, la academia pues es muy importante porque gracias a ello podemos estar al día, gracias a ello podemos responder a las demandas de nuestros clientes, asesorar correctamente, y no solo a nosotros, sino que la idea de la academia es extenderla al personal de apoyo de la notaría, a los auxiliares, a nuestros brazos derechos, a los que nos dan la fortaleza en nuestra notaría, porque al fin y al cabo luego son como los primeros auxilios, hay primeros respondientes, y creo que nuestros auxiliares son nuestros primeros respondientes, o los que en ocasiones reciben al cliente en primera instancia, y por qué mejor que estén empapados de la temática que manejamos nosotros, qué mejor que también dominen los temas que manejamos nosotros. Algunos temas, bueno, pues ya los conocen ustedes, es darle una repasada a lo que siempre hemos manejado, pero al fin y al cabo, como decía mi señor padre que me antecede en la Notaría 3, esto de la academia es como un gimnasta, es como un atleta, que hay que estar repitiendo los ejercicios diario, continuamente, 100 veces, 200, 300, 500, y solo en base a ello, pues se puede dominar la materia, se puede dominar el ejercicio, se puede dominar lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la finalidad de esto, principales obligaciones notariales en materia fiscal federal. Con gusto les tengo aquí una presentación. Pretende extendernos a lo más que puedo, a ver cómo andamos de tiempo, ojalá me dé tiempo para concluir la presentación. Y bueno, vamos a iniciar. Primeramente vamos a establecer el contenido de la presentación. ¿Cómo se avanza la incidencia? Ahí está. En el contenido que vamos a ver, Código Fiscal de la Federación, su reglamento y resolución miscelánea fiscal aplicable al Código Fiscal de la Federación. Veremos principalmente artículo 26, artículo 27 del Código y 28 del reglamento, y lo alternaremos con resolución miscelánea fiscal que complementa la óptica del Código. Luego brincaremos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, daremos un repaso sobre lo que es el esqueleto de la ley, la radiografía de la ley, y posteriormente ya analizaremos las obligaciones específicas, como son personas morales con fines no lucrativos, como son el artículo 126, enajenación de inmuebles personas físicas, artículo 132, adquisición de bienes personas físicas, artículo 160, que es precisamente la cuestión de residentes en el extranjero. Lo iremos alternando con reglamento y desde luego resolución miscelánea fiscal. Y por último, ley del impuesto al agregado, su reglamento y ley y resolución miscelánea fiscal. Vamos a hacer un repaso, espero el tiempo nos dé para ello. La verdad es que con gusto he hecho esta presentación y vamos a empezar. Empezamos pues primero con Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizar nuestras responsabilidades del Código Fiscal de la Federación. Primeramente quiero arrancar con el artículo 26, Código Fiscal de la Federación. Definitivamente ese artículo es la base, es el que nos ata, es el que nos encadena a las disposiciones fiscales federales. Es un artículo
Luego algunos compañeros o tratadistas lo cuestionan, que porque no encuadramos en ninguna de las dos fracciones. Yo creo que sí encuadramos. Creo que sí encuadramos porque el artículo 26, fracción 1, nos dice que son responsables solidarios de los contribuyentes, los retenedores y las personas a quienes la ley les imponga la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones, y las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente. Bien, quiero decirles que efectivamente, desde mi punto de vista, este artículo sí nos corresponde a los notarios, pese a que muchos tratan de evadir y decir que no nos encuadramos en ninguna de las dos fracciones. Obviamente esto nos sería en beneficio para retirar la obligación solidaria fiscal, pero no es así. Quiero resaltar la primera parte de la fracción primera que dice que son responsables solidarios los retenedores. Luego dice, no, es que no somos retenedores. La verdad es que lejos de somos retenedores o no somos retenedores, creo que la cuestión está definida para materia fiscal. Si nos vamos al artículo 126, que lo vamos a ver más adelante, de la ley del impuesto sobre la renta, y el artículo 132 de la ley del impuesto sobre la renta, ahí definitivamente está diciendo que lo que tenemos nosotros o el impuesto que tenemos nosotros por parte de los clientes es una retención. Entonces, pues ya no vamos entrando en cuestiones doctrinales, contables. Simple y sencillamente la misma ley nos cataloga que somos retenedores, lo vamos a ver más adelante. Y luego, ¿qué más que la fracción 2? Que nos dice que las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. Entonces, definitivamente encuadramos en las dos fracciones, no tenemos para dónde hacernos. Creo que debemos de cumplir todas las disposiciones que vamos a analizar, a estudiar y a platicar, porque estamos apresados entre estas dos pinzas, no hay para dónde nos hagamos. Empezamos pues con Código Fiscal de la Federación, que vamos a continuar con su presentación. Artículo 27, Registro Federal de Contribuyentes. Debo de establecer que este artículo 27 se reformó el 9 de diciembre del 2019 y a partir del 9 de diciembre del 2019, mediante publicación del Diario Oficial de la Federación, se le da una nueva cara al artículo 27, se le da un esquema, una nueva organización. En términos generales es lo mismo. Es muy similar a las disposiciones que traemos en el artículo anterior 27 y en el nuevo. Hay algunas diferencias, pero en términos generales es lo mismo. Lo que pasa es que ahora les dan una nueva presentación, una nueva cara, organizan un poco más el artículo y vamos a ver, hay un inciso A, que el artículo 27, el inciso A, habla de los sujetos y sus obligaciones específicas y nos empezará por personas físicas, personas morales, personas que reciben servicios de terceros por cuestión de prestación de servicios, etcétera, pero no nos metamos a eso. Simplemente el inciso A, fracción 5, dice que son responsables solidarios los fedatarios públicos, dice que los fedatarios públicos deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 8, 9 y 10 del apartado B. Entonces, el apartado A o inciso A nos dice en su fracción 5 qué debemos observar de este artículo y vámonos al apartado B. Desde luego, en atención, porque el apartado A nos remite al apartado B, obviamente. A lo mejor vamos un poco rápido, pero la idea es poder agotar la temática. Bien, apartado B es catálogo general de obligaciones, el apartado A se llama sujetos y sus obligaciones específicas y el apartado B empieza a ver las obligaciones por sectores. Y vámonos directamente, sin más ni más, a la fracción 8. Y la fracción 8 nos establece que nosotros como notaría, en materia de personas morales, intervenimos en dos momentos, varios momentos, pero los claves para el SAT son actas constitutivas o bien fusión, escisión y liquidación de sociedades. Entonces, este apartado B nos pide a nosotros como notarios que nos hagan constar, o bien nosotros demos de alta ante el SAT las actas constitutivas dentro del mes siguiente a la firma de la escritura, o bien, si no es el acta constitutiva, las fusiones o liquidaciones de las sociedades nos acrediten que dieron el aviso correspondiente al SAT. Si en el mes siguiente a que se hizo la escritura constitutiva, el acta de fusión, de escisión o de liquidación, no nos presentaron los avisos de inscripción o el aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso,
tenemos que generar un aviso al SAT entre los 30 días siguientes. Ahora, una vez que nos dan el aviso y que el cliente nos acreditó que los 30 días siguientes efectivamente cumplieron con el aviso al SAT, nosotros tenemos que asentar en nuestro protocolo que nos acreditaron haber dado el aviso de constitución o bien el aviso de fusión, escisión o liquidación. En caso de que no nos den en los 30 días siguientes, a través del declaranot tenemos que dar nosotros nuestro aviso de que no nos cumplieron con esa obligación. Quiero platicarles que aquí la regla 2.4.9 de la resolución fiscal, resolución miscelánea fiscal, desde luego me refiero en todas las reglas que voy a citar a las de este año. En esta regla nos dan 15 días extras a los 30 días. Entonces, por código fiscal tenemos 30 días para que nos acrediten y si no nos acreditan tenemos que generar un aviso vía declaranot al SAT o bien si pasaron los 30 días y siguen sin acreditarlo, todavía por resolución miscelánea fiscal tenemos 15 días extras de gracia. Hay que tener en cuenta que el Código Fiscal nos habla de meses, en cuanto a la resolución miscelánea fiscal nos habla de días, recordando que los meses terminan el mismo día del mes que están iniciando y si el mes siguiente no tiene ese día, entonces nos vamos a trasladar al día siguiente hábil del siguiente mes y los días no, los días se cuentan día a día sin contar sábados, domingos, días festivos, día inhábiles. Entonces tenemos pues 30 días, un mes, perdón, para dar el aviso y si no 15 días extras por resolución miscelánea fiscal. Desde luego lo anterior no es aplicable cuando nosotros como notarios dimos el alta ante el SAT. Ahora, los que estamos dados de alta ante el SAT o los que queremos darnos de alta ante el SAT, que no estén dados de alta a efecto de que puedan inscribir sociedades, hay que recordar que conforme a la resolución miscelánea fiscal vigente, regla 2.514, nos dice que los que queremos darnos de alta ante el SAT, vamos a observar la ficha de trámite 88/CFF y ahí nos establece el proceso para darnos de alta. Desde luego hay que irnos al anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal y los que ya estamos dados de alta conforme al transitorio 39º de la resolución miscelánea fiscal del 29 de diciembre del 20, que desde luego es vigente para la fecha actual, tenemos que dar nosotros un aviso de renovación ante el SAT los que estamos dado de alta y lo divide en dos grupos. El grupo 1, si los apellidos comienzan de la A a la M, en junio del 2021 tenemos que presentar el aviso de renovación de nuestra alta y los que tenemos apellidos de la N a la Z, julio de 2021, presentamos nuestro aviso de renovación de alta ante el SAT. Ya una vez que presentamos esta renovación, lo tenemos que estar haciendo cada 2 años a efecto de conservar la vigencia de nuestra alta ante el SAT para constituir o para dar aviso de las sociedades. Bien, regresamos de nuevo al artículo 27, apartado B del Código Fiscal de la Federación. Y ahí vamos viendo, de acuerdo. Ahí nos habla, regresamos al apartado B del artículo 27, y este artículo 27 continuamos con la fracción 9, que al fin y al cabo nos genera obligaciones para nosotros como notarios, y nos dice que en las actas constitutivas debemos de hacer constar la clave en el registro federal de contribuyentes de cada uno de los socios o accionistas o representantes legales. Es decir, cuando vamos a protocolizar nosotros actas constitutivas o demás actas de asamblea, debemos de contar con el RFC de los socios y los accionistas o de los representantes legales. Y quiero decir que conforme a las nuevas disposiciones fiscales actuales nos vienen a complicar la existencia. No quiero entrar ahorita mucho en detalle porque sí nos lleva bastante tiempo a explicar el por qué, pero la conclusión está que hoy por hoy, ante el SAT, ante las disposiciones fiscales, los socios y accionistas los comparan con los asociados. Entonces, hoy por hoy, socio y accionista o asociado para el SAT es lo mismo. Entonces, incluso en las asociaciones civiles, hoy por hoy debemos ya contar con el RFC de los asociados.
Antes de esta reforma, los RFC de los asociados, pero los RFC solo aplicaba para socios y accionistas, pero hoy se extiende a los asociados, es decir, a las AC. Entonces, cuando protocolizamos actas, debemos de establecer en nuestras actas, asentar el RFC de los socios o accionistas. Si no, habla de asentar o bien habla de verificar y en su caso cerciorarnos. Asentar cuando nosotros estamos estableciendo el acta, cuando nosotros generamos el documento, tenemos que asentarlo. Verificar cuando nos los presentan el documento, tenemos que verificar que el delegado incluya los RFC de los socios y en ambos casos cerciorarnos que esos datos concuerdan válidamente con lo que está diciendo el acta. ¿Cómo nos vamos a cerciorar? Pues efectivamente, pero la manera de hacerlo es viendo físicamente las cédulas para cerciorarnos. Pues hoy por hoy, esto nos está pidiendo el SAT en escrituras constitutivas o demás actas de asamblea. Y desde luego nos pide la resolución miscelánea fiscal que cuando nosotros estemos dando de alta, cuando estemos haciendo una acta, protocolizando una escritura constitutiva o bien una acta de asamblea de personas morales, debemos señalar la clave del RFC de los representantes legales, siempre y cuando estos representantes legales vayan a interactuar con el SAT, vayan a hacer trámites ante el SAT. Eso debemos de vigilar. Si estamos protocolizando el acta constitutiva o un acta de asamblea donde se nombra un representante legal y ese representante legal va a interactuar con el SAT, es importante que conforme a estas disposiciones 2.4.7 que tengamos también el RFC de ese representante legal, porque si no vamos a tener problemas ante el SAT. Ahora, aquí tenemos algo que nos está haciendo demasiado ruido a nosotros, porque esta regla 2.4.7 decía que tratándose de los demás socios y accionistas, cuando estamos protocolizando una acta de asamblea, que no había necesidad de darle aviso al SAT del que no tenemos el RFC del socio accionista. Insisto, hoy por hoy, socio o accionista, debemos de incluir también a los asociados. Ahora para el SAT es lo mismo. Entonces, anteriormente, la regla 2.4.7 nos decía que no teníamos obligación, que si nos presentaban a protocolizar un acta de asamblea y no venía los RFC de los socios o accionistas, que no había problema, simplemente hiciéramos constar que le solicitamos su clave del registro federal de contribuyentes y que no las proporcionaron y con eso ahí termina. Hoy por hoy no. Hoy por hoy la regla 2.4.7 nos derogó un artículo o un parrafito muy importante que decía anteriormente, para efectos de lo anterior, tampoco sea necesario que los fedatarios informen al SAT de respecto de los socios o accionistas de proporcionar su clave en el RFC. Esta reglita o este parrafito de la regla 247 se derogó. Entonces, hoy por hoy, recobra vida el reglamento, artículo 28, quinto párrafo del reglamento, y nos está diciendo hoy por hoy que si no nos presentan en la asamblea el acta que estamos protocolizando, el RFC del socio accionista, tenemos que generar un aviso de que no se presentó ese, el acta que estamos protocolizando no viene el RFC del socio accionista. Entonces, hoy por hoy tenemos que cumplir con el quinto párrafo del artículo 28 del reglamento. Problema y problema serio, porque el declaranot, si queremos dar el aviso de que el socio accionista no se acreditó tener RFC, nos pide el RFC del socio accionista. Problema porque pues es lo que no tenemos precisamente. Entonces, ¿cómo vamos a dar el RFC o vamos a manifestar que el socio accionista no tiene RFC? Un problema serio que tenemos ahí. No sé qué va a resolver el SAT, ya se le subió la información. Esperemos contar con algo favorable y nos exima de esto como anteriormente venía ocurriendo. Continuamos con el catálogo de obligaciones, artículo 27, apartado B del Código Fiscal de la Federación. Y aquí nos dice, bueno, es lo que ya todos sabemos, que tenemos que cumplir los notarios con presentar la declaración informativa relativa a las operaciones consignadas en escritura pública, pero ya veremos más adelante que cada apartado, el 126, artículo 126, artículo 132 y artículo 160 de la Ley de Renta, nos va diciendo cómo ir cumpliendo o los plazos para cumplir con esta información, pero bueno, aquí solamente quiero dejar señalado esto. Por último, esta facultad sí es nueva a partir de la reforma del Código Fiscal de la Federación.
esta facultad ahora ya de manera directa, que ya lo venía haciendo el SAT, solamente lo están etiquetando. La verdad es que ya lo venía haciendo el SAT, porque hoy por hoy el SAT tiene facultad a la autoridad fiscal, perdón, la autoridad fiscal tiene facultad para requerir a los notarios aclaraciones, informaciones, documentación de contribuyente a los fedatarios públicos, etcétera, 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 que ya lo venía haciendo, nomás le están ahora sí legalizando o aterrizando en ley, en código fiscal, porque cuántas veces recibimos el buzón tributario nosotros, que validemos que si tal o cual sociedad hizo tal o cual movimiento, que si hiciste la escritura constitutiva de tal o cual sociedad, que si se protocolizó el acta de tal o cual sociedad. Entonces, bueno, lo están etiquetando en este caso. Nos vamos al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación ya para salir de esto y nos vamos al apartado C. Y el apartado C es lo que le estaba diciendo anteriormente, que cuando en las protocolizaciones de asambleas y actas constitutivas nos presentan a nosotros o ya traen el RFC de los socios o accionistas, nos obliga a cerciorarnos, es decir, a tener una manera de acreditar que efectivamente el RFC que asentaron del socio accionista es el que le corresponde. Entonces, en teoría hay que pedir que nos acrediten el RFC y anexar una copia al apéndice del RFC cada socio accionista. Problema serio, porque les digo, ahora a las AC ya están integradas a esta mecánica. Entonces, bueno, tenemos eso. Y por último, para salir del Código Fiscal de la Federación y subirnos ahora a Ley del Impuesto sobre la Renta, nos está diciendo el apartado de inciso o fracción 6 romano, que tenemos que presentar la información, hacer la informativa nosotros de las operaciones que hacemos, a más tarde el día siguiente a la fecha en que se hizo la operación. Esto tiene sus asegúnes, porque ya cuando veamos más adelante artículos 126 de renta, 132 y 160 residentes en extranjero, ya nos va dando cada uno los tiempos específicos y acuérdense que la regla general, la regla especial deroga la general. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Señores, bueno, pues aquí terminamos las principales obligaciones que sacamos del Código Fiscal de la Federación. Dejamos Código Fiscal de la Federación y nos subimos a Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento y resolución miscelánea fiscal actual aplicable a nuestro caso. Bien, dejamos Código Fiscal, nos vamos a renta. En renta, vamos recordando la estructura general de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la Ley de Impuesto sobre la Renta manejamos el título 1, disposiciones generales. Título 2, personas morales. Aquí nosotros no intervenimos, título 2, personas morales, porque aquí estamos exentos de retener impuestos sobre la renta a personas morales. Tenemos exentos de calcular impuestos sobre la renta a personas morales. Nos vamos a título 3, posteriormente en el esquema, en los huesos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Título 3 se refiere a régimen de personas morales con fines no lucrativos. Aquí sí intervenimos, lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a título 4 de las personas físicas. Luego el título 4 pues maneja capítulos, divide en capítulos. ¿Qué capítulo 1? Salarios. A capítulo 2, prestación de servicios profesionales y actividades empresariales. Capítulo 3, arrendamiento, goce, uso de bienes inmuebles. Capítulo 4. Capítulo 4, los capítulos anteriores no intervenimos. Capítulo 4 sí, importantísimo, de los ingresos por enajenación de inmuebles, de bienes, perdón. Entonces, título 4, capítulo 4 sí intervenimos completamente. En el título 4, capítulo 5, ingresos por adquisición, sí intervenimos. Y luego ya ven otros capítulos del título 4 que no intervenimos. Luego sigue el título 5 de los residentes en el extranjero, que sí intervenimos parcialmente en algo intervenimos obviamente. Título 6 de las entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes, no intervenimos. Y de los estímulos fiscales, que hay algunas obligaciones de estímulos fiscales, pero no me voy a ir tan allá porque no me va a alcanzar el tiempo. Una vez analizado el esquema de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el índice, por así decirlo, o la organización, arrancamos pues con las
obligaciones que tenemos en título 3. Acuérdense, título 1, disposiciones generales, título 2, personas morales, título 3, personas morales con fines no lucrativos, sí intervenimos. Bien, de las personas morales con fines no lucrativos, no vamos a entrar a la definición de las personas morales con fines no lucrativos porque son bastantes. Basta ver artículo 79 y tiene 26 fracciones. Cada una de esas fracciones nos va desglosando diferentes entidades, pero en realidad son todas aquellas, en términos generales, ACES, que no generan recursos, no generan ganancias, sino que tienen unos fines no lucrativos. Esa es la definición, excede de las finalidades de trabajo hacer una definición a todo esto. Bien, vamos analizando que conforme al título 3, nosotros como notarios, aun cuando se trate de personas morales con fines no lucrativos, título 3, sí vamos a intervenir siempre y cuando sean las personas que enajenen bienes. Cuando una persona moral, título 3, enajena bienes, pese a que son no lucrativas, nosotros como notarios nos está diciendo que sí debemos de intervenir cuando van a participar en las disposiciones que establece el capítulo 4 del título 4, y esas son enajenación de bienes. También se va a intervenir o van a declarar o van a pagar ISR por intereses que no intervenimos y por obtención de premios que no intervenimos. Pero bueno, hay que dejar claro que nosotros como notarios, cuando es una persona moral título 3 y enajene bienes, sí vamos a calcular el mismo procedimiento que calculamos nosotros para personas físicas, el mismo que seguimos. Quiero dejar claro aquí que no intervenimos nosotros como notarios cuando son los capítulo 5, es decir, donaciones, adquisiciones. Si a una persona moral con fines no lucrativos se le hace una donación, ahí nosotros no retenemos ni calculamos impuesto porque ya son del capítulo 5 o el capítulo 5 y no está contemplada en estas disposiciones. Entonces, una acción religiosa, por ejemplo, una AR, hoy por hoy están tributando como personas morales con fines no lucrativos. Entonces, si a una AR, una acción religiosa, se le hace una donación, ahí nosotros no tenemos por qué meter mano, simple y sencillamente no está en nuestras facultades meter mano. De igual manera, hay algunas excepciones que no vamos a meter mano, con todo y que estén constituidas como AC, no metemos mano en partidos y acciones políticas. Si vende un partido, una acción política, un inmueble, no debemos meter mano nosotros porque están exentas de que metemos nosotros mano. Federación, entidades federativas y municipios, no metemos mano, pese a que son personas morales con fines lucrativos y que en teoría sí estamos obligados a retenerles impuestos, sin embargo, estas no. Y personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, tampoco metemos mano. Si vende una persona moral autorizada para recibir donativos, no metemos mano nosotros. Todo lo demás que enajene, sí debemos de calcular y retener en los mismos términos que lo hacemos con todas las demás personas morales. Como si fueran personas físicas, perdón. Nos vamos al título 4. El título 4 de las personas físicas, dejamos ya el título 3 atrás, título 3 fue personas morales con fines no lucrativos, nos vamos a título 4, personas físicas, aquí sí intervenimos y casi que es la base de nosotros, casi que es el día a día de lo que hacemos. Empezamos, disposiciones generales, título 4. Decimos que no se pagarán el impuesto sobre la renta cuando se obtienen ingresos de la enajenación de casa, habitación, siempre y cuando no exceda de 700,000 unidades. Hoy por hoy, 700,000 unidades son 4,739,773.5. Desde luego, si excede de esa cantidad, sí debemos retener impuesto por el excedente. Quiero decir que esta cantidad es por enajenante. Si son un matrimonio, sociedad conyugal, pues cada uno puede hacer valer esta exención hasta por 4,739,773.5. Si son 3 copropietarios, cada uno podrá hacer valer esta disposición. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Vamos a dividir esto en 2 partes para hacer valer las exenciones. Primero, personas físicas de nacionalidad mexicana. Segundo, personas de nacionalidad extranjera.
El día a día es personas físicas de nacionalidad mexicana. Primeramente nos tienen que acreditar o tienen que darse el caso o tienen que declarar bajo protesta de decir verdad que no han enajenado una casa habitación 3 años anteriores a la fecha. Solamente este derecho de la exención se puede hacer valer una vez cada 3 años y de inicio nos los tienen que declarar bajo protesta de decir verdad en la escritura, en el documento, nos tienen que declarar. Y luego nosotros como notarios tenemos que consultar conforme a la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que consultar la página del SAT si previamente el contribuyente ha enajenado otra casa habitación. Si se van a la ley del impuesto sobre renta, aquí trae un error que no han modificado porque dice que deben de verificar en el sistema del SAT que no ha enajenado casa habitación durante los 5 años anteriores. Lo que pasa es que anteriormente el beneficio no era por cada 3 años, sino que anteriormente era cada 5 años. Modificaron la ley, pero no adecuaron eso. Entonces aquí hay un error en ley, por eso le pongo sí, es una transcripción tal cual, pero aquí debe de decir que no han acreditado, no han enajenado casa habitación los 3 años anteriores en vez de 5. Y pese a que nosotros tenemos que consultar ante el SAT la información de que no enajenó casa habitación los últimos 3 años, sin embargo, la resolución miscelánea fiscal, artículo 23, nos dice, ay, momento, y este artículo se ha repetido año con año, ya tenemos bastante, y el SAT nos dice, no, por hoy, no hay necesidad de que consulten la página del SAT porque no está activado el sistema. Simplemente los vamos a liberar a ti, notario, de que consulten la página y nos vamos a ir solamente con la declaración bajo protesta de decir verdad del que está enajenando. Entonces, esa disposición hay que tenerla en cuenta. No hay que irnos a ley, hay que irnos a la RMF, Resolución Miscelánea Fiscal. Desde luego, las personas físicas tenemos que dar aviso al SAT de la enajenación, indicando el monto de la contraprestación y el impuesto retenido, siempre y cuando hubiéramos retenido en caso de que hayan excedido la enajenación a las 700,000 UDIs. Documentos para acreditar que es casa habitación del contribuyente, pues desde luego tenemos principalmente la credencial del lector, que es la de rutina, la credencial para votar, que es la de rutina. Tenemos los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de energía eléctrica o telefonía fija. Ojo, aquí habla comprobantes fiscales. Esto ya se cambió. Ahora nos pide comprobantes fiscales para exentar ISR. Por muchos años bastaba el comprobante del pago de la Comisión Federal de Electricidad. Luego un tiempo que hasta los comprobantes del pago de gas y luego los pagos de telefonía fija celular. Hoy por hoy ya nos cerró el SAT y nos dijo, momento. Si te van a acreditar que es... Oye, ya cómo se puede quitar aquí la leyenda esta. Si te van a acreditar a través de para quitar para estar viendo la exposición completa. A ver, aquí una cuestión técnica que estoy checando con la licenciada Silvia, que siempre nos ha dado aquí, para quitar toda esa tira. Sí. Entonces, el SAT, exactamente, ahí verá. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy por hoy necesitamos los comprobantes fiscales cuando nos quieren exentar casa habitación con servicios de energía eléctrica o telefonía fija. No se vale ya el comprobante, ese que nos da la maquinita donde nos dice todos los pagos que hemos efectuado, ese ya no vale. Incluso el recibo de la luz que nos llega a la casa, por lo regular ya no vale. Hay que vigilar. Lo que pasa es que lo que nos llega a la casa, luego nos mandan recibos normales, la comisión, luego sí nos mandan comprobantes fiscales. Entonces hay que verificar que efectivamente sea un comprobante fiscal de telefonía o el de luz, y que efectivamente agoten los requisitos de los comprobantes fiscales, como es que deben traer el RFC emisor, el régimen fiscal del emisor, el domicilio del emisor, lugar y fecha de expedición, número de folio y sello digital, la cantidad que se va a pagar, etcétera. Es decir, artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos dice los requisitos de los comprobantes fiscales. Si nos los exhiben, sí, pero ojo, están exentando muchas operaciones con el recibito normal que nos llega o las tiras que dé el cajero. Hoy por hoy no vale. Tengan en cuenta ese detalle. O bien, puede ser cualquiera de estos documentos. No tienen que ser los 3 ni mucho menos. Ahora, mi criterio, ese es mi criterio, ya cada quien podrá elegir su criterio, pero mi criterio que para cuando nos presentan comprobantes de luz o de telefonía fija, yo en lo personal pido 2,
porque el artículo 155 del reglamento nos habla de comprobantes y comprobantes es plural y plural mínimo son 2. Yo en lo personal pido 2, ya lo dejo a criterio de cada quien. Hay compañeros, incluso conferencistas, colegas que establecen que es 1. Mi criterio es 2 porque habla de plural. Luego, también nos pueden acreditar con los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjeta de créditos no bancarias, Sears, Liverpool, Fábrica de Francia califica porque son instituciones no bancarias que generan estados de cuenta de las tarjetas si funcionan también. Y toda esta documentación debe estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta. Entonces, agotando esto, pasa la excepción de casa de habitación, nos retenemos y dejamos muy contentos a nuestros clientes. Bueno, en realidad no es que no necesitamos que se quede contento el cliente, sino que nosotros estemos tranquilos de lo que estamos haciendo, aunque al cliente no resulta siempre muy agradecido con nuestro criterio, pero bueno, hay que observar estas disposiciones para no meternos en problemas y que se nos venga una responsabilidad solidaria. Vamos a brincar a la siguiente lámina. A ver, Cecilia, ya no me quiso brincar. Desde que cambiamos ya no quiso. No. Y ya podemos estar brincando. Ahora sí, inténtale a ver si se puede. Ahí Sí, ya está, sí. Hay una cuestión técnica, pero aquí cuento con la asesoría de la licenciada Silvia, que siempre está. Presta mi agradecimiento a la licenciada Silvia, que nos ha apoyado bastante en el colegio. Bien, entonces ya dijimos comprobantes fiscales, estábamos viendo personas físicas nacionales. Vamos a dar una repasadita al extranjero. Hoy por hoy el extranjero también puede exentar casa habitación. ¿Qué no tiene que acreditar en la notaría? Pues nos tiene que acreditar primeramente que declare bajo protesta de decir verdad que tiene su condición de residente en México para efectos fiscales. Nos tiene que acreditar que el enajenante declare un domicilio fiscal para oíres y notificaciones para efectos del SAT, que no puede ser desde luego la casa que está vendiendo, porque si lo quiere localizar el SAT, pues obviamente en la casa que vendió ya no lo va a encontrar. Tiene que tener la persona residente en el extranjero su clave en el RFC o su defecto la CUR, cualquiera de los dos funciona, y acreditar su condición de residente en México. Esto lo que podemos acreditar en términos de la constancia que nos puede emitir el SAT conforme la regla 6 diagonal CFF o bien con la cédula de identificación fiscal. Si la persona que está enajenando residente en el extranjero nos da estos requisitos, pues también podemos exentar de impuestos sobre la renta. Continuamos con el artículo 93, iniciamos exacto con el artículo 93, nos detuvimos en lo que es casa habitación, estamos viendo las exenciones que tenemos del artículo 93, retomo el artículo 93, ahora con la fracción 22, y desde luego herencias o legados, no retenemos ISR, y tampoco retenemos ISR cuando se enajenan ante nosotros derechos parcelarios de las parcelas sobre las que se ha adoptado el dominio pleno o derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera transmisión que se efectúa por el ejidatario comunero y se realice en los términos de la ley agraria. Desde luego, la persona que está enajenando nos tiene que acreditar la calidad de ejidatario comunero, que todo eso es un tema. No voy a meterme ahorita mucho a eso, o más no me voy a meter porque por cuestión de tiempo. Pero sí quiero dejar claro de establecido que si una persona tiene una parcela a dominio pleno, la subdivide y tiene 2, 3, 4, 5 fracciones, cada vez que enajene esa fracción material a subdivisión, pues es primera enajenación respecto de esa fracción y por lo tanto podrá estar haciendo a su beneficio este artículo 23, fracción 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien. Continuamos con, recordamos pues la mecánica o la estructura del impuesto sobre la renta, título 1, disposiciones generales, título 2, personas morales, título 3, personas morales con fines no lucrativos, título 4. Nos estacionamos ahora en el título 4 y nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 es personas físicas de los ingresos por enajenación de bienes. Artículo 126, tercer párrafo, importantísimo para nuestra actividad.
es la materia, es la piedra angular de nuestra responsabilidad fiscal del día a día. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Estamos ahorita, pues, recordando enajenación de bienes. Entonces, cuando se está enajenando entre nosotros un bien en la notaría, tenemos nosotros que presentar una declaración dentro de los 30 días, dentro de los 15 días siguientes, aquel en que se firme la escritura. Entonces, presentamos nuestra declaración entre los 15 días siguientes y los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán. Ojo, somos responsables. Aquí dice calcular el impuesto bajo su responsabilidad. Si nos equivocamos en las deducciones, si nos equivocamos en el impuesto a pagar, si nos equivocamos en el costo de enajenación, ingreso acumulable, es responsabilidad de nosotros. Veíamos recién inicié esa plática, artículo 26, fracción 1, fracción 2, y no tenemos para dónde hacernos. Si no cumplimos bien, el fisco acude a una revisión y algo falló, nosotros tenemos que responsabilizarnos ante ese pago. Desde luego vamos con el cliente, sí, pero al cliente muchas veces no lo encuentran o muchas veces no les interesa, y como somos solidarios, pues obviamente nos ganamos la rifa del tigre y se van contra nosotros. Entonces vamos a calcular y a retener el impuesto bajo nuestra responsabilidad. Y además de esto, tenemos nosotros que generar, bueno, quiero regresarme aquí un poquito, dice notarios, corredores, jueces y demás fedatarios. Quiero establecerles mi criterio. Luego dicen, es que el juez tuvo que haber retenido el impuesto sobre la renta cuando elevó escritura pública, o cuando adjudicó, o cuando una elevación de escritura pública, el juez tuvo que declarar y retener el impuesto sobre renta. Mi criterio, el juez no tiene responsabilidad solidaria. Yo siempre he valorado mucho después del punto y seguido, dice los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios públicos que por disposición de la ley tengan funciones notariales. Desde mi punto de vista, el juez, cuando está actuando entre su expediente, no está actuando en funciones de fedatario, no está en funciones notariales. El juez está actuando en funciones jurisdiccionales. Desde mi punto de vista, el juez no tiene responsabilidad. Si declaró el juez una prescripción positiva en un expediente de jurisdicción voluntaria, dicen es que el juez tuvo que haber retirado el impuesto. Disculpen, desde mi punto de vista, no, porque el juez no está actuando en funciones notariales, el juez está actuando con funciones jurisdiccionales. Y si recordamos el artículo 5, Código Fiscal de la Federación, la aplicación de la norma, por lo que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, es sumamente estricta, así como lo que se respecta a infracciones y sanciones, y por lo tanto, si la ley no nos dice que, si la ley dice que es responsable solidario el que actúa en funciones notariales y el juez no está actuando en funciones notariales, desde mi punto de vista, el juez no tiene responsabilidades. Eso lo dejo a criterio de cada uno de los compañeros. Bien, ya se enajenó, ya calculamos, ya vimos que tenemos la obligación y que entre los 15 días tenemos que enterar el impuesto a pagar. A la par tenemos que generar nosotros, cuando se firma una escritura de enajenación, cumplir esta parte que luego veo que no se le hace caso, no se está cumpliendo, porque aparte de todo esto, el cliente nos va a tener que firmar, entregarle al cliente la información relativa a la determinación del cálculo. Es decir, el cliente tiene que estar enterado de cómo se hizo ese cálculo, cómo salió el impuesto a pagar, y para más detalle, la resolución miscelánea fiscal regla 3.15.5 nos dice lo que debe contener esa información relativa, y debe contener el costo de enajenación, costo histórico, deducciones, costo venta, ganancia acumulable, impuesto a pagar. Es decir, el cliente tiene que conocer el desglose del impuesto sobre la renta a pagar. Por lo regular veo que muchas veces no se cumple con esto. Ojo, hay que valorar esta parte, artículo 126, en relación con la regla 3.15.5 de la RMF. Yo en lo personal, el sistema que manejo para calcular impuestos sobre la renta, si me voy a imprimir las hojas de trabajo,
la imprimo y el cliente me firma lo que le estoy entregando y lo mando al apéndice, y esa hoja de trabajo que trae el sistema que manejo cumple con todos los requisitos de la regla 3.15.5 y la agrego al apéndice, y con eso doy por cumplido este requisito. Luego, el artículo 126 nos dice también que nosotros tenemos que emitir el impuesto, tenemos que hacer un comprobante fiscal en cuanto al impuesto retenido. Ya calculamos, ya pagamos entre los 15 días, ya nuestro cliente nos firmó la información relativa a la determinación del cálculo, pues ahora ya una vez que pagamos, tenemos que generar un CFDI, o sea, comprobante fiscal digital por internet. Tenemos que generarlo y en ese comprobante que diga el impuesto que estamos reteniendo. Así como generamos un CFDI por honorarios, también generamos un CFDI por el impuesto que nos está reteniendo, que estamos reteniendo, y luego debemos aparte establecer o mandarle al SAT una información de la operación que estamos haciendo, y el SAT nos dice que esta información debe ser entre los 15 días siguientes a aquel que se firme la escritura y en el mes de febrero de cada año. Entonces, en teoría tenemos una doble función de declarar la información, más sin embargo, la resolución miscelánea fiscal en su regla 3.15.6 nos dice que si presentamos operación por operación, ya no tenemos necesidad de presentar la declaración anual, que esto es una maravilla porque aparte de haber generado la información mes con mes, tenemos que presentar un anual. Sin embargo, la resolución miscelánea fiscal no se exenta de ello. Bien, todo lo que hacemos nosotros en la notaría lo manifestamos por el declaranot, lo que son avisos que tenemos que dar de los socios o accionistas y lo que son enajenación de bienes, adquisición de bienes, todo lo manejamos por declaranot. Damos una repasada muy general lo que es declaranot. El declaranot se divide en dos partes: declaraciones informativas y avisos. Declaraciones informativas es enajenación de bienes y adquisición de bienes, o bien avisos, omisión de presentación de solicitud de inscripciones o de liquidación o cancelación de personas morales, identificación de socios o accionistas, que este apartado es el que debemos de usar cuando en el acta que protocolizamos no viene el RFC de los socios, que es un problema porque nos pide el RFC y es precisamente el dato que no tenemos. Y luego, por último, el declarador nos maneja avisos de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales o sobre inmuebles. Este declaranot, pues, lo vamos a usar en las obligaciones que vimos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 126 que acabamos de analizar, artículo 132, adquisición de inmuebles, y artículo 160, residentes en el extranjero. Bien. El artículo 127, bueno, ya lo conocemos, simplemente nos habla el artículo 127 que del impuesto que se genera se comparte hoy por hoy el 5% a la entidad federativa que haya firmado convenio de colaboración con el SAT, que en realidad hoy por hoy todas las entidades lo han hecho y ahí les corresponde el 5% sobre la ganancia. Aquí tengo un ejemplo sencillo: si salió a pagar 10,000 pesos de ISR, nos vamos a los huesos de cómo salió esos 10,000 pesos. Tenemos una ganancia acumulable que son 500,000 pesos menos deducciones autorizadas, 350,000 pesos. Entonces nos resultó una ganancia de 150,000 pesos. A esa ganancia se le aplica el 7%, el 5% y nos da 7,500. Entonces, si nos vamos a la primera línea y teníamos un impuesto sobre la renta de 10,000 pesos, pero luego, si le aplicamos un 5% a la ganancia que viene detrás de esto, resulta que a la entidad federativa le pagamos 7,500 pesos y el resto se le paga al SAT. Obligación, pues, artículo 127, ley del impuesto sobre la renta. Importante, cuando enajenamos, artículo 212, reglamento de ley del impuesto sobre la renta, personas físicas con actividad empresarial. Este artículo nos dice que quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero del impuesto sobre la renta a nosotros como notarios, siempre y cuando la enajenación se realice por personas físicas dedicadas a actividades empresariales, que el inmueble, nos declaren que el inmueble forma parte del activo de las empresas y nos exijan copia sellada del acuse de recibo electrónico
con sello digital de la declaración correspondiente al último mes, o bien, tratándose del primer año de calendario, que nos presenten copia de la constancia en el RFC o de la solicitud de inscripción de la persona cuando aún no ha generado su anual. Y en este caso, si reúne los requisitos del artículo 212 del reglamento, no debemos de retener ni calcular. No que no paguen, ellos pagarán, su contador se entenderá, simplemente no intervenimos. Esto vamos a verlo rápidamente porque ya lo conocemos todos. El dichoso CFDI en operaciones relativas de dominio, importantísimo a partir del 1 de abril del 2014. La simple escritura no hace las veces de comprobante de adquisición o de lo que pagó el enajenante. A partir del 1 de abril de 2014 nos tienen que exhibir un comprobante del costo de adquisición con el CFDI que el notario va a expedir por concepto de sus honorarios, y deben de incorporar el complemento donde se establecen los datos de cada uno de los datos en que adquirieron la propiedad, y teniendo obviamente, pues sí, cuando vienen con nosotros podremos tener por bueno el costo de adquisición. De no contar con este comprobante a partir del 1 de abril del 14, si no nos exhibe este comprobante, la simple escritura ya no hace las veces de comprobante de costo de adquisición. Luego vienen algunas reglas, no me voy a meter mucho en esto, que son en el caso de los terrenos que alojen instalaciones de infraestructura o superficie enterrada de la industria petrolera o eléctrica. También hay sus reglas donde podemos emitir nosotros CFDI para acreditar el monto de la indemnización o la contraprestación que el propietario de estos inmuebles sufrió por alojar instalaciones de infraestructura para la industria petrolera o eléctrica. Bien, ¿en qué casos no vamos a expedir el complemento nosotros como notarios? Nos dice la misma regla. Tratándose por causa de muerte, en las adjudicaciones no expedimos. Si expedimos CFDI, comprobante fiscal digital por internet, sí lo expedimos tratándose de los honorarios, claro, pero pues no para acreditar el costo de adquisición, pues porque en el causa de muerte, en la adjudicación, no traemos costo de adquisición. Las enajenaciones a título gratuito, donaciones, no traemos. En el caso de que el enajenante sea una persona moral, tampoco vamos a expedir nosotros el CFDI. O bien, cuando en el mismo instrumento especificó que las partes o el propio enajenante es quien lo va a expedir, tampoco lo expedimos nosotros. En el caso de que el enajenante sea persona física con actividad empresarial, no lo expedimos nosotros, ni tampoco lo expedimos en operaciones derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o fiduciarias o elevación de contratos privados relativos a dominio a título oneroso. Tampoco expedimos CFDI. Ahí estamos nosotros exentos de expedir ese comprobante de domicilio. Luego aquí vamos a ver el complemento. No me voy a meter ahorita en esto por cuestiones de los tiempos. Esto es para en qué casos no se expide, cuando la indemnización o contraprestación que se está haciendo o dando ante nosotros se refiere a las instalaciones de infraestructura para la industria petrolera o eléctrica. Una cosa muy importante cuando nos presenten un CFDI para acreditar el costo de adquisición de una operación que se hizo después de 1 de abril de 2014, quiero dejar muy claro esto. Ese CFDI debe tener el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, de la persona que está adquiriendo en aquel entonces y que ahora está enajenando con nosotros. Me remito a la famosa preguntas y respuestas que tiene el SAT sobre el uso de complemento. Si recordamos, hoy por hoy el SAT, como si no le gustara complicarnos la vida, nos legisla a través de leyes, códigos, reglamentos, circulares, resolución miscelánea fiscal, y hoy por hoy de las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ya el SAT nos dijo, notarios, si se presentan contigo con un CFDI para enajenar un inmueble que anteriormente se hizo después de 2014 y que no te presenta el RFC del adquirente en aquel entonces enajenante, hoy no puedes tú usarlo como costo comprobado de adquisición. Nos vamos al título quinto, que son de los ingresos por adquisición de bienes. Aquí también es toda una temática que nos puede llevar todo un caso. Pero bueno,
Simplemente vamos a decir que se consideran ingresos por adquisición de bienes, la donación, los tesoros, que no vamos a intervenir nosotros en eso, adquisición por prescripción, los supuestos señalados en el artículo 125, 160 y 161, que tampoco entramos nosotros en estos supuestos. Artículo 125, cuando la autoridad nos practica el avalúo en una enajenación que hicimos nosotros y resultó, con motivo de esa revisión de la autoridad, un avalúo diferente al que pusimos en la escritura. Es artículo 125, no intervenimos. Artículo 160 y 161, residentes en el extranjero. Intervenimos, pero vamos a verlo más adelante. El 161 definitivamente está descartado. El 160, desde mi punto de vista, cuando es ISR por adquisición, artículo 160, residentes en el extranjero, no intervenimos nosotros. Y desde luego, quiero dejar claro que tratándose de donaciones entre cónyuges ascendientes a descendientes o descendientes a ascendientes en línea recta, no intervenimos nosotros porque hay una exención, artículo 93, fracción 3, inciso A y B de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pese a que está este artículo o este supuesto jurídico que hay como donación. Sin embargo, no intervenimos por estar exento conforme al artículo 93. Bueno, aquí viene cómo nos dan las reglas, artículo 216 del reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las reglas para determinar el impuesto sobre la renta cuando vamos a declarar nosotros una prescripción y bueno, vamos a hacer un avalúo referido a la fecha en que se consumó la prescripción y si no tenemos fecha de consumación de la prescripción, vamos a hacer un avalúo referido a la fecha de la presentación de la demanda ante el juzgado. Y en base a lo que resulte, le aplicamos el 20% y sacamos el impuesto sobre la renta. Obligación de notario, artículo 132. Artículo 132, tratándose pues de ingresos por adquisición, que estamos viendo que son donación, que son prescripción, vamos a tener que hacer un pago provisional de nueva cuenta entre los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, que vamos a aplicar el 20% al valor de que resulte, y luego vamos a tener que calcular el impuesto, enterarlo, e insisto aquí de nueva cuenta, nos dice que los notarios, corredores, jueces y fedatarios que de disposición legal tengan funciones notariales. Vuelvo a tomar el criterio que les expuse. Desde el punto de vista del juez no tiene obligación porque no actúa en funciones notariales, sino en funciones jurisdiccionales. Entonces, en estos casos nosotros vamos a tener que retener el impuesto sobre la renta, calcular y enterar a la ley del impuesto al SAT entre los 15 días siguientes. Y luego quiero resaltar aquí la palabra retención, que recién les decía, el artículo 26, fracción 1 del Código Fiscal, nos dice que los retenedores, y aquí precisamente el artículo 126, se me olvidó resaltarlo, pero aquí sí es muy similar, y aquí nos está dando que la obligación de nosotros es precisamente, le está dando el carácter de retención a lo que estamos haciendo, porque dice el artículo que debemos calcular el impuesto y lo enterar mediante la citada declaración en las oficinas autorizadas. Deberán expedir el comprobante fiscal, el que consta el monto de la operación, así como el impuesto retenido. Entonces aquí voy a manejar la palabra impuesto retenido, que usted maneja el artículo 126 en la enajenación. Entonces nos están tachando o catalogando, etiquetando lo que nosotros hacemos como impuesto retenido y somos retenedores ante el SAT, pese a que conforme una técnica doctrinal contable no lo seríamos, para el SAT sí lo somos. Tenemos que presentar también en este caso la declaración y tenemos que presentar nosotros un CFDI de retención. Si salió un 20%, si tuvimos un acto generador de 1 millón de pesos, aplicamos el 20%, salen 200,000 pesos a pagar, y esos 200,000 pesos nosotros tenemos que expedir un CFDI del impuesto que retuvimos. Y aparte tenemos nosotros que informarle al SAT entre los 15 días siguientes y en el febrero de cada año tenemos que informarle al SAT sobre esta operación que efectuamos. Insisto, la resolución miscelánea fiscal nos dice que si informamos mes con mes, no tenemos por qué presentar la declaración anual. Ojo, artículos 132 y 130 y 131, adquisición de inmuebles, no aplica solo para inmuebles.
Si nosotros intervenimos en una operación, si formalizamos una donación de un vehículo ante notario, si formalizamos cualquier donación, debemos de acatar y entregar el impuesto sobre la renta. Quiero dejar claro que el artículo 130, 131 y 132 de renta no aplica a inmuebles, es muy genérico, aplica a donaciones. Entonces, trátese la donación como se trate, tenemos que retener y cumplir todo este requisito. Ojo, sin embargo, cuando se hace una donación de dinero ante nosotros, ahí sí no retenemos en el dinero, y no retenemos porque el artículo 132, segundo párrafo, nos dice que en las operaciones consignadas en escritura pública, en el que el valor se determine mediante avalúo. Si estamos donando dinero, el dinero no se determina mediante avalúo, solo que sean monedas antiguas, claro que sí, sino que el dinero per se es un instrumento que tiene valor, no se determina mediante avalúo. Entonces, donaciones de dinero no intervenimos, no calculamos, no retenemos, no hacemos toda esta mecánica. Desde luego, de la guía del llenado de Declaranot, para efectos fiscales no se reportan las donaciones siempre y cuando se encuentren exentas. Ahí no entramos nosotros. Y como les digo, se nos quita de la obligación de presentar declaración anual informativa cuando se ha presentado declaración de operación por operación. Artículos 217, creo que sí la vamos a librar en tiempo, ya vamos muy avanzados. He ido rápido por cuestión de tiempo, porque no se me cierra el Zoom ni por no cansarlos mucho. La verdad es que quizá un paseo general por todo esto. Me gustó compartir todo esto. Llevamos artículo 217, este es del reglamento. Este artículo 217 del reglamento se refiere en dos partes. Bien, perdón, artículo 107 del reglamento. Sí intervenimos de lleno nosotros, porque cuando el valor que nos exhibe, el valor que se practicó o el precio de contraprestación pactado es un 10% abajo del valor del inmueble o del valor que viene en el avalúo, si el valor excede más de un 10% al valor del avalúo, el valor de la contraprestación, entonces sí tenemos que retener nosotros el impuesto sobre la renta del 20%, siempre y cuando pues el valor de la operación esté abajo de un 10% del valor avalúo. Sobre la diferencia que tenemos, sí tenemos que aplicar un 20%, aquí no hay para dónde se haga, y luego el SAT nos termina de aprisionar porque nos dice que para efectos de este artículo, cuando el contribuyente no esté obligado a practicar el avalúo, pues nos vamos contra el avalúo catastral. Por ejemplo, una operación de interés social, todas las operaciones que hacemos de interés social o de interés popular no llevan avalúo, entonces tenemos que contrastar el precio de la contraprestación contra el avalúo catastral para determinar si estamos encuadrados en este presupuesto del 217 o no. Si estamos encuadrados, sobre la diferencia que resulte, tenemos que retener el 20% y generar toda la mecánica que ya establecimos o revisamos o platicamos con el artículo 132. Nos vamos ahora rápidamente a artículo 213, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo 213 se divide en dos partes. Número 1, para la enajenación. Número 2, para la adquisición. Tengo aquí también toda una mecánica y bastantes ideas, pero sí nos generaría casi que una plática entrar al estudio de estas disposiciones. Pero bueno, quiero dejar establecido que la persona que enajena, aun cuando sea por adjudicación judicial o fiduciaria, tenemos que realizar o calcular el ISR por adquisición, por enajenación. La primera parte es enajenación, y teniendo como valor el que resulte al momento en que se fincó el remate. Entonces, nosotros como notarios, aun cuando el enajenante no lo tenemos en la notaría, aun cuando el enajenante perdió, aun cuando no sabemos nada del enajenante, sin embargo, conforme a esta disposición al primer párrafo del 213, tenemos que calcular y enterar ISR por enajenación. Desafortunadamente, aquí el que viene pagando es el cliente, es el adquirente, porque ya el enajenante no lo localizamos. Y si no pagó la deuda, menos se va a presentar a la notaría a pagar el impuesto que le corresponde al rematado, al demandado,
o al enajenante. La segunda parte del 213 ya vio al enajenante, ahora le dice, no, pues también me voy contra el adquirente. Ahora tú, adquirente, si lo que te quedaste en el juzgado, en el remate, excedió de un 10% sobre el monto de avalúo y lo que estás pagando, aquí en este caso, tu notario también vas a retener el 20% sobre esa diferencia de precio. Y desde luego, en ambos casos, para calcular en el primer párrafo ISR por enajenación, nos vamos a la fecha en que se fincó el remate, que es el auto aprobatorio de remate, y en el segundo párrafo, pues ISR por adquisición, para el que quiso, el que creía que hizo su negociazo al adquirir un inmueble a un valor muy bajo, pues resulta que cuando cae la notaría, si ese valor excedió de un 20%, pues definitivamente vamos a tener que pasar la cuchilla del SAT y retenerle ISR por adquisición 20% sobre la diferencia que trae de valores. Entonces, el negocio brillante que hizo en el juzgado ya no resultó tan brillante. Y desde luego, el artículo, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que nosotros no tenemos que autorizar o no podemos autorizar escrituras si el enajenante o el adquirente no nos acreditó o no se retuvo o no se pagó el ISR de enajenación y el ISR por retención. Eso nos dice el mismo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 214, que nos dice, aun cuando haya sido la escritura en rebeldía, aun cuando el enajenante y el adquirente fue en un juzgado, tú, notario, no puedes autorizar la escritura hasta en tanto que no te hayan pagado el ISR por enajenación y el ISR por adquisición, dice el artículo 214 del reglamento, y es claro aún en las escrituras en rebeldía. ISR, título quinto de la ley del impuesto sobre la renta, rápidamente. Desde mi punto de vista, ISR, bueno, esto no es desde mi punto de vista, esto sí aplica al 100, es el ISR título quinto, es cuando enajenante, nosotros personas físicas o personas morales, no interesa que sean personas morales que están enajenando, en este título sí tenemos que retener, aun cuando sean personas morales. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno, a través del 25% sobre el total del ingreso, vende en $1,000,000 de pesos, le aplicamos el 25% directo sin deducciones y tenemos que retener el 25% que es 250,000 pesos. O bien, los contribuyentes podrán optar por aplicar el 35% sobre la ganancia. Recordamos cómo se obtiene la ganancia en términos generales. Es el ingreso acumulable, que es el precio de la operación, menos deducciones autorizadas, y el resultado se llama ganancia. Entonces, si hicimos ese cálculo y podemos nosotros aplicarle el 35% a lo que resultó de la ganancia, tenemos dos opciones, tenemos que ver cuál de las dos es la más benéfica para nuestros clientes y hacerlo de esta manera. De igual manera, el mismo artículo nos dice que debemos nosotros calcular el impuesto bajo nuestra responsabilidad. En este caso nos pide que lo hagamos constar en la propia escritura y nos pide que dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firmó la escritura, hagamos la declaración y el pago del impuesto y a su vez presentemos la informativa ante el SAT, pero en este caso no hay necesidad de emitir CFDI por retención, comprobante fiscal digital por retención, no emitimos en este caso, y desde luego pues no emitimos porque el pago que estamos reteniendo es definitivo, ya no tienen que hacer ningún pago y por lo regular pues el residente en extranjero por lugar no va a tener RFC, no va a necesitar su constancia de retención. Y este impuesto no se comparte con la entidad federativa. Anteriormente el ISR por enajenación, artículo 126, 127, sí, 127, nos decía que debemos de compartir con el Estado. Hoy por hoy no. Novedad para el ISR conforme a la RMF vigente, ya nos da un formato, nos dice qué hacer en el residente en el extranjero y nos dice la RMF que ocupemos el formato R17, que es otras retenciones, y que ahí apliquemos el formato para residentes en el extranjero. Por cuenta de terceros.
Desde luego aquí, bueno, esto es parte de lo que estábamos viendo, que no son ingresos acumulados para este es un beneficio que nos está dando la resolución miscelánea fiscal para efecto de las enajenaciones de todas aquellas personas que para acreditar que nosotros como notario los ingresos que obtenemos en nuestras cuentas no son ingresos acumulables, para acreditarle al SAT que lo que ingresó por concepto de IS, de pago de traslado de dominio, por concepto de gastos, por concepto de avalúo, por concepto de registrar, derechos registrales, cuando ingresa a nuestra cuenta, dice el SAT, bueno, de acuerdo, esta regla es nueva y es interesante porque dice, a ver, notario, sé que en tu cuenta puedes traer mucho dinero, pero tú, notario, para que me acredites que no es dinero tuyo y no generes tu ISR, tienes que primero expedir por cada operación un complemento que se llama identificación de recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros. Hoy por hoy este complemento no existe. De un momento a otro el SAT lo puede sacar y tenemos que cumplirlo. Hoy por hoy esta parte no se cumple, pero la siguiente parte sí la tenemos que cumplir porque nos dice, a ver, notario, si se te proporcionaron cantidades para hacer pagos diversos y no te acreditaron, no, tú tienes que recabar los comprobantes y no precisamente CFDI, sino tienes que acreditar tus comprobantes de que erogaste ese dinero y te lo doy por bueno que no es tuyo. Y por la diferencia del ingreso, si no me acreditas, hiciste un pago por esa diferencia, pues entonces sí, al final del ejercicio, tú tienes que generar un CFDI por ingreso acumulable como si fueran honorarios. Por ejemplo, me depositaron 10,000 pesos, solo pude acreditar con los comprobantes que erogué 8,000 pesos. 2,000 pesos no los puedo acreditar, entonces tengo que generar el 31 de diciembre un CFDI por ingreso acumulable por esos 2,000 pesos que quedaron pendientes. Desde luego, las cantidades que ingresaron a nuestra cuenta en el mes de diciembre, pues no tenemos que acreditarlo el 31 de diciembre, sino que nos dan un plazo más hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente para poderlo acreditar. Esta regla es importante tenerla en cuenta para que el SAT no tome como ingreso acumulable lo que tenemos en nuestras cuentas de gastos. Hay que seguir esto. Insisto, hoy por hoy, ese famoso complemento, identificación de recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros, no existe, no ha salido, no se ha publicado, pero de un momento a otro van a publicar y tenemos que estar generando, además de toda el engranaje que ya platicamos, tenemos que generar esto. Cerramos rápidamente ley del impuesto sobre la renta y ya con esto terminamos y su reglamento. Impuesto sobre la renta, como todos sabemos, es el 16% del monto de la operación. No se considera enajenación, artículo 8, la transmisión de propiedad que se realiza por concepto de muerte, así como la donación, obviamente no genera IVA. Artículo 33 de la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, me regreso un poquito al artículo 9, no se pagar impuestos sobre la enajenación de los siguientes bienes. El suelo no genera IVA, ni las construcciones adheridas al suelo cuando es destinada para casa habitación. Artículo 33 es el mismo estribillo que nos maneja la ley en el artículo 126, en el artículo 132, en el artículo 160 de renta. Es el mismo estribillo que nos está manejando, que tenemos la responsabilidad nosotros de calcular el impuesto bajo nuestra responsabilidad, enterarlo entre los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura en las oficinas autorizadas, que hoy por hoy es transferencia electrónica, y expedir un comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y el impuesto retenido. Si ustedes se fijaron, pues, artículo 126, expedimos un CFDI por la retención de ISR, es enajenación de inmuebles. Artículo 132, adquisición de inmuebles, expedimos un CFDI por la retención del impuesto que hicimos de adquisición de inmuebles. Artículo 160, residentes en extranjero, no expedimos CFDI. Artículo 33, reglamento del impuesto sobre la renta, sí expedimos CFDI por el impuesto que estemos reteniendo. Antes, por muchos años, hacíamos un desglose del IVA, tenemos que desglosar en la escritura
lo que generaba IVA y lo que no genera IVA. Tenemos que desglosar el valor de la construcción comercial y lo que no era comercial y tener en cuenta esto para generar IVA. Hoy por hoy no tenemos esa obligación, mas sin embargo sí tenemos la obligación de cuando llenamos nosotros nuestro complemento, nuestro recibo de honorarios con complemento de adquisición de inmuebles, sí tenemos la obligación de señalar ahí el IVA que se retuvo por esa operación. Si bien se nos quitó la obligación dentro de la escritura, sin embargo, se nos trasladó ahora esta operación a el complemento que estamos nosotros emitiendo. Por último, el artículo 78 reglamento del impuesto sobre la renta nos dice que si la persona que está enajenando ante nosotros es contribuyente del IVA y nos presenta las últimas 3 declaraciones del impuesto mensual, no tenemos obligación de retenerlo. Y si en caso de que no tenga las 3 declaraciones anteriores de IVA, pues nos dice que nos va a poder acreditar presentando copia sellada de la última declaración del pago mensual o copia del aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes para tener por bueno que esta persona es contribuyente del IVA y por lo tanto no retengamos. Ojo, tengan mucho cuidado cuando digamos nosotros nuestro formato para hacer el pago del impuesto al valor agregado. Cuando entramos al sistema del SAT, no vayan a darle clic en IVA, en el IVA normal, porque el SAT no los toma como ingreso propio. Den clic en IVA actos accidentales, porque ya cuando el SAT lo recibió vía actos accidentales, inmediatamente ubica que no es IVA de nosotros, no es un IVA por actividades personales, sino que fue un IVA que estamos reteniendo nosotros por concepto de una operación que en nuestro carácter de notarios hicimos. Bueno, señores, pues creo que con esto le damos una repasada. Sí alcancé a cumplir con el tiempo previsto, me excedí un poco, pero la exposición creo que así lo requería. La finalidad de esto era compartirles un poco todas las obligaciones que tenemos, valoren todo lo que estamos platicando. La materia es extensa, hay varios criterios que tengo en lo personal que nos puede dar para hacer casi que una sesión a diferentes artículos de los que estuvimos analizando, diferentes reglas. Yo cuestiono muchas reglas de la resolución miscelánea fiscal, porque luego hay reglas que nos están imponiendo, y nos están imponiendo incluso retener impuestos que no debe de serlo. Una resolución miscelánea fiscal no puede ir más allá que reglamentar o establecer o dar facilidades al contribuyente. Conforme a la técnica constitucional, el único que nos puede fijar una responsabilidad de contribuciones es el Congreso, y el reglamento surge en la esfera administrativa. Un reglamento en teoría no nos puede dar obligaciones fiscales, mucho menos una resolución miscelánea fiscal, mucho menos unas preguntas y respuestas del SAT. Pero bueno, hoy por hoy no debemos de meternos en un terreno espinoso, no debemos de cuestionar todo lo que platicamos. Eso le corresponderá al abogado fiscalista reclamar, le corresponde al abogado fiscalista defenderse, defender al contribuyente. Pero hoy por hoy nosotros como notarios no nos metamos en problemas. Artículo 26, Código Fiscal de la Federación, fracción 1, fracción 2, muy claras. Tenemos responsabilidad solidaria. En una patinadita que tengamos, o responde el cliente o respondemos nosotros, y obviamente el SAT creo que le coquetea hacia el lado de nosotros. Tengan cuidado, pues, hay muchas disposiciones muy cuestionables, pero así están. Queridos compañeros, queridos escuchas, queridos internautas, con esto finalizamos, y la idea del Colegio de Notarios de Aguascalientes, como hemos platicado con el secretario, el licenciado Arturo Endaya, como he platicado con el presidente, como he platicado con el consejo directivo. La idea del Colegio de Notarios es estar iniciando unas sesiones académicas. Insisto, la academia es muy importante para lo que hacemos. Entonces, bueno, con esto la idea es abrir las sesiones académicas que estaremos ya coordinando, programando, haciéndoles llegar con tiempo para que tengan en su agenda este tipo de sesiones. Y la idea, como les dije desde un principio, compartir estas exposiciones con nuestros auxiliares, con nuestros primeros respondientes, que le llamamos luego en términos de urgencias, de emergencias, en términos médicos,
el primer respondiente, que son nuestros auxiliares. Hay que compartir también esta información. Es muy importante que todos estemos en el mismo canal, que todos estemos manejando la misma línea. Y bueno, hay algunas cosas que expuse que son criterios personales. En realidad ya cada colega, cada compañero tendrá su criterio muy respetable y será el correcto para aplicar en la notaría. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Regreso la transmisión, regreso los micrófonos al señor presidente. Bueno, por favor, Jorge, retira la presentación para poder, déjame quitar el compartir pantalla. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por habernos permitido pues compartir este conocimiento con todos los compañeros y por haber abierto tú como encargado de las cuestiones académicas del colegio esta primera sesión de trabajo académico. Hay algunas felicitaciones de la Notaría 12, de Karen Rodríguez Morán, de la Notaría 28, Eduardo González, Pilar Handal, y no sé si pudieran abrir los micrófonos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Me dice Silvia que programó para 1:30 a ver si no se nos corta antes esta cuestión. Tengo un micrófono. Correcto, muy bien, pues creo que cumplimos en tiempo, mi estimado presidente. Teníamos, el tema es bastante extenso y recorté algunas cuestiones. Creo que estamos cumpliendo en tiempo por la cuestión técnica del... Sí, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano. O sea, a ver, Alberto Guerrero, adelante. Alberto. No, es el licenciado Agustín Guerrero, es hermano de Alberto, también un muy buen amigo. Adelante, Agustín. Gracias, muy amable. Pues primero felicitar al señor notario Jorge Villalobos y gracias por la invitación, que no nada más se limitan a invitar a los notarios del estado de Aguascalientes, sino también a los que somos estudiosos del derecho notarial y que aspiramos en su momento a ser notarios acá en el Estado de México. Obviamente, y bueno, con la amistad que nos une con muchos de ustedes desde hace muchos años, como Arturo Orendain, no se diga con el ponente, el maestro Villalobos, y que él ha sido litigante muchos años. Me causa curiosidad y hago respetuosamente esta pregunta. Menciona él que en el caso de una adjudicación de un bien inmueble, al adquirente le toca pagar o tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. En el caso del procedimiento correspondiente, se puede en la postura para el remate, en alguna de las almonedas, contemplar lo que se va a pagar de impuestos sobre la renta para poder ajustar la oferta. Tengo un micrófono abierto. Fíjate que eso, Agustín, de antemano, gracias por tu tiempo, por tu atención, mi estimado Agustín, la amistad que tenemos de años, me permitió correrte la invitación y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, fíjate que es complicado que en la convocatoria a la pública almoneda se ponga el ISR a pagar porque depende del valor en que se quede el inmueble. Yo alguna ocasión, lo que pasa es que luego los clientes se dan sorpresas muy desagradables en la notaría y luego el negociazo que quieren haber hecho no lo fue. Por ejemplo, un inmueble que vale $1,000,000, se lo quedaron en 400,000 pesos, 600,000 pesos, pues se lo quedaron 600,000 pesos. Y vale $1,000,000, pues están obteniendo 400,000 pesos a gravar, que esos 400,000 pesos hay que aplicarles el 20% y bueno, pues ya resulta bastante costoso. Entonces, en la convocatoria pues no se pudiera poner porque no sabemos en cuánto se lo vaya a quedar.
Yo alguna ocasión, en una reunión que tuvimos con los Poder Judicial de Aguascalientes, les decía el problema que tenemos y los chascos, ahora sí que sean los clientes con nosotros. Yo les proponía que en la convocatoria se pusieran 3, 4 parrafitos, que en la adjudicación que resulte del presente proceso puede ser sujeta al impuesto sobre la renta, mismo que se calculará al 20% que resulte, de la diferencia que resulte entre valor a avalúo y valor en que se lo queda. Yo les propuse para que no cause sorpresas. Sin embargo, bueno, no les gustó mucho el sistema esto y no lo han hecho o no lo han presentado. Pero bueno, es importante eso, sobre todo para que no haya sorpresas muy desagradables que hoy por hoy se dan. Gracias, mi estimado Jorge. Un abrazo. Gracias, Agustín. Per. Bueno, antes que nada, felicitar al licenciado Jorge, excelente exposición. Yo nada más, si me lo permiten, digo, más que una pregunta, hablando del tema inicial de los RFCs, para aquellos que estamos en medios remotos, hay una manera bastante fácil de obtener las constancias de situación fiscal de cualquier persona. Déjenme ver si puedo compartirles rápido. No sé si se ve lo que estoy compartiendo o no. Sí. ¿Se ve una pantalla? Sí. ¿Del SAT? Sí. Digamos, este es el portal, digamos, cuando se hace una inscripción por medios remotos, este es el portal. Se ingresa con la FIEL, ¿no? Digamos, voy a ingresar ahorita rápido para que vean. Porque, digo, independientemente de que se hagan o no inscripciones por vía remota, ¿no? Yo sé que muchas personas mejor mandan a los clientes al SAT directamente, pero igual inscribirse en inscripción remota les permite aquí en servicios al contribuyente, identificación y en consulta, hay una cosa que se llama visor tributario. Aquí podemos buscar ya sea persona física, persona moral, por clave RFC, CURP o nombre. Por ejemplo, Jorge Villalobos González. Obviamente, si hay muchos, pues van a salir varios, ¿no? Yo asumo que Jorge es el primero. Ahí está. Ahí está, ya si yo le doy clic a la clave del RFC, incluso me dice... Es cierto eso, es correcto. Si es un contribuyente localizado, etcétera. Y si le doy aquí este botón de generar constancia, me genera en automático una constancia de situación fiscal. Es cierto eso que está buena. Va a aparecer en las listas negras. Buena observación. Es cierto lo que dice Fernando. Digo, los que estamos en ese sistema podemos consultar. Yo lo uso con frecuencia, sobre todo para cumplir los requisitos del antilavado, para expedir CFDI. Sí, es correcto. Entonces, pues digo, nada más quería compartir, creo que es una buena herramienta para obtener todo este tema de las famosas constancias del RFC para protocolizaciones, etc. Bueno, y en general para todo, ¿verdad? Claro, bueno, buen punto, Fernando, gracias. De nada. ¿Alguien más? Arturo Renday. Felicitaciones, Jorge. Muy bien, muy documentado y muy preciso. Una pregunta a los compañeros que tienen inscripción de personas morales que se constituyen en su notaría. Experiencia. Compartan su experiencia. He sabido que cuando inició el programa que permitía a notarios dar de alta a las personas morales que ante su fe se constituían, era un programa muy ágil y muy sencillo. Algunos han comentado que eso se ha burocratizado y que es un problema. Quiero solamente conocer la experiencia de aquellos quienes tienen ese enlace para dar de alta a personas morales que acaban de constituir. Sí, ¿cuál es la experiencia que yo tengo? Yo estoy dado en el sistema. Sí, efectivamente, bueno, es una herramienta importante para el cliente, es interesante para el cliente, porque luego el cliente cuando llega a la notaría trae la urgencia del RFC para abrir una cuenta bancaria, para participar en una licitación, para X, Y o Z. Sí. Sin embargo, se ha hecho complicado en el SAT, porque una vez que nosotros hicimos el alta del RFC, la persona moral, tenemos que acudir entre los 10 primeros días siguientes al mes a aportarle al SAT
la escritura constitutiva o el documento que hicimos, una copia certificada, y luego en el caso de los socios tenemos que aportar nosotros el comprobante del domicilio, y luego el comprobante de domicilio tiene que estar obviamente a nombre de alguno de los socios. No es cualquier comprobante de domicilio, sino que hay sus reglas, es todo un manual de domicilios, pero bueno, tiene que estar a nombre de los socios. En la práctica, le hemos estado batallando con el SAT, porque ya cuando vamos a llevar los documentos que nos pide, no le gustó cómo dimos el alta, o que decía A y le pusimos avenida, o que decía C y le pusimos calle, o le pusimos calle y tenemos que haber puesto C. Sí se está haciendo un poco complicado el sistema, sobre todo por los requisitos que te está pidiendo el SAT al momento que uno va. Luego no le atinamos al criterio que quiso el SAT y pues sí hay, es una complicada situación. Ni hablar, muchas gracias. Bueno, aquí en el chat dice el notario 45 que Villalobos trajo porra. La maestra Ernestina. Ya nos da consentimientos. Jorge Villalobos. Y Pilar Janda le agradece la información para la inscripción. Y en el chat, Fernando López Velarde agrega un documento para que lo puedan descargar antes de que se cierre esta sesión sobre las preguntas y respuestas sobre el comprobante de domicilio que se pide precisamente para el alta por medios remotos en el ¿cómo se llama? Ya no recuerdo si lo había compartido, creo que sí, creo que se envió a todos, pero bueno, ahí está, es las preguntas y respuestas que nos dieron en la reunión de síndicos de este año, precisamente en relación a lo que decía Jorge, todas esas dudas que hay en relación a cuando el comprobante fiscal se exhibe directamente al notario corredor, todas esas reglas tan complicadas que tiene, si está a nombre de alguien más que en principio no podemos. Creo que es interesante porque sí, como decía Jorge, esa experiencia a veces puede ser muy ágil en un inicio para el cliente, pero muy tortuosa después. El SAT se reserva siempre la facultad de cancelar o suspender las inscripciones que haga un fedatario. Entonces sí ha sucedido que ya sea porque la documentación que presenta el notario corredor no está completa o porque el SAT así lo dispuso, cancela esa inscripción al RFC o bien la suspende y hasta que no hace una inspección, una visita de inspección, vuelve a reactivar ese RFC. Y yo también lo que siempre insisto en el tema de los medios remotos es que si bien se obtiene la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, no obtienen la fiel. Y la verdad es que hoy en día sin la fiel o la e-firma que llama el SAT, pues una persona moral poco puede hacer. A partir de que se inscribe al RFC, pues tiene que empezar a presentar declaraciones, si va a ser un cambio de domicilio fiscal, por ejemplo, y no tiene esa fiel o esa firma, no lo puede hacer, entonces le genera también por ahí algún problema, ¿no? Entonces, el tema ahorita pues es la disponibilidad de las citas, que es lo que está muy apretado y muy complicado, y por eso muchos clientes insisten en la inscripción ante nosotros. Bien. Arturo Renday por ahí tiene una manita levantada. Sí, en efecto, es para agradecer la presencia de todos, por supuesto, todos los compañeros, pero hoy es jueves y la idea nuestra, la idea del colegio, la idea de la academia, la idea del presidente, es que esas reuniones serían los viernes, pero Jorge Villalobos lo adelantó un día por cuestiones personales. Quizá debamos de pensar para que en consenso generemos la posibilidad de estar un viernes de cada mes, ojalá sea 2 viernes de cada mes, en Academia Notarial. El presidente se ha propuesto proveer una serie de intervenciones de notarios en ejercicio, pero también próximamente de los notarios que han sido admitidos recientemente al colegio, quienes ya están preparando su exposición, su breve conferencia de presentación académica. Entonces, gracias por participar. No me despido, yo les agradezco lo propio, pero paso la voz al señor presidente. Bueno, si no hay alguna otra pregunta más. Bueno, no siendo así, yo les agradezco. Tuvimos en algún momento hasta 48 participantes conectados. Supongo que escuchando y aprovechando las
buenas ideas y buenos comentarios que Jorge Villalobos nos ha dado. Confieso, esto lo están organizando entre Jorge, que es el coordinador académico del Consejo Directivo, y Arturo Orenday, el secretario. No sé realmente quién es el próximo expositor que nos tengan preparado, pero será, no sé, en 2 o 3 semanas más que tengamos la siguiente reunión. Como lo dijo Arturo, será en viernes a la 1 de la tarde y pues de esta manera trataremos de aprovechar tanto la renta que estamos pagando por la plataforma como la posibilidad de reunirnos sin desatender en la medida de lo posible nuestras ocupaciones en la notaría para poder estar en contacto por un lado y por otro lado para poder pues adquirir ideas y conocimientos nuevos. Yo les agradezco su atención y si no tienen nada más que comentar o expresar, pues nos vemos aquí en 2 o 3 semanas, si no es que antes. Muchas gracias. Ya saqué. Pues ya se fueron todos. ¿Tú le hablarías? Javier. No, ¿verdad? Ya lo